Ya estamos de regreso con más de Mega Noticias MX. Gracias por continuar con nosotros. Y precisamente para poder analizar este tema y para poder comprender cuáles son los alcances de este conflicto que se pudiera estar generando entre Estados Unidos y México después de este decreto del 2020, todo lo que se ha venido diciendo a lo largo de estos meses y lo que podemos esperar para después, me da muchísimo gusto saludar a Juan Carlos Anaya Castellanos. Él es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Y esto, bueno, a ver, ayúdanos a comprender sobre este decreto. ¿Fue correcta la decisión del gobierno mexicano de poder frenar de algún modo la entrada a nuestro país de maíz transgénico, maíz amarillo? Buenas tardes. Buenas tardes, Mitzi. La realidad es de que sentimos que no fue algo muy bien pensado, porque la realidad México es deficitario en maíz amarillo, principalmente amarillo y blanco, ya que solamente estamos produciendo el 60% de lo que consumimos, es decir, 27 millones de toneladas y consumimos 45. Y llevamos más de 25 años desde que empezaron los maíces genéticamente modificados importándolos. Y entonces viene este decreto que bien tú señalas el 31 de diciembre de 2020, que habla que se cancela, que se suspende la importación de maíz genéticamente modificado para el consumo directo de mexicanas y mexicanos. Entonces, la realidad es un decreto que no es muy claro y preciso. Entonces, creo que hoy que están ahorita los secretarios en Washington, hay 4 secretarios, el secretario de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Economía y Medio Ambiente, con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, se está discutiendo que si México quiere prohibir el consumo de maíz genéticamente modificado, debe mostrarse conciencia que hay un daño en la salud. La realidad de este decreto no ha mostrado ese daño y por eso nuestros socios comerciales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, establecen uno de sus capítulos de biotecnología que para hacer alguna queja o cancelación o suspensión debe mostrarse conciencia y no ha sido así. Y por otro lado, si no podemos traer maíz genéticamente modificado, aunque hay en otras partes del mundo maíces no genéticamente modificados, otros países también lo adquieren y eso incrementaría los costos. Y esto traería costos adicionales para el sector pecuario, pero también a toda la cadena de distribución. Por eso creo que esta reunión es muy importante, donde ya el presidente ha mostrado algunos alcances de poder permitir la importación del maíz amarillo para el consumo pecuario e industrial, que sería bueno, pero hay que modificar ese decreto. Uno de los argumentos que decía precisamente el secretario de Agricultura allá en Estados Unidos y que dice que esto sí es una realidad es que económicamente perjudica no solo a los agricultores del lado de Estados Unidos, sino también del lado de la frontera de México. Así es, Mitzi, porque México es el mayor comprador de maíz amarillo de Estados Unidos y de maíz blanco también. Aunque México es autosuficiente en maíz blanco, es muy caro llevar a la zona del sureste y península. Para darte una idea, llevar una tonelada de maíz de la zona de Guanajuato a Mérida vale 3,400 por camión o ferrocarril. Llevar una tonelada de maíz blanco de Sudáfrica vale 1,200 pesos o de Estados Unidos 800. Son temas logísticos. Pero por otro lado, la carta que ayer enviaron las 24 organizaciones de productores de Estados Unidos al presidente Biden es que ellos no están de acuerdo que si México no está comprobando algún daño, ¿cómo es que queremos suspender las importaciones del maíz genéticamente modificado? Dime una cosa, Juan Carlos, tú que estás súper empapado de este tema, ¿qué tanto representa el maíz amarillo para la seguridad alimentaria de nuestro país? Mira, para lo que te decía, actualmente México es deficitario en maíz amarillo. Nosotros producimos solamente 3 millones, luego consumimos, del maíz blanco se utilizan 4. La realidad, el sector pecuario, que es el que más consume 25 millones de toneladas, tiene que importar 13, 14 millones de toneladas que difícilmente México las podrá producir, aunque ha habido intenciones del gobierno con sus programas. Te quiero señalar que llevamos 3 años en 2019, 2020, 2021 produciendo 27 millones
y este año vamos a alcanzar apenas 26.7 millones. O sea, no podemos satisfacer la demanda nacional y esto pone a riesgo al sector pecuario e industrial y esto pues acarrearía muchos costos en el tema de comercialización de la cadena y sería darnos un balazo al pie que sería algo muy lamentable. Sí, por supuesto. No sé cómo te suena a ti, pero a mí me suena como el tema de las estancias infantiles, en donde el gobierno mexicano decía, hay corrupción, hay gente que hizo mal uso de eso, entonces las vamos a cerrar, los vamos a eliminar este programa de tajo, sin presentar quiénes habían sido los que habían hecho esta corrupción y sobre todo las denuncias correspondientes. No sé si sea similar los casos en donde ahora se topa con Estados Unidos, con los agricultores, con los políticos de Estados Unidos y tienen que presentar pruebas. Quien acusa tiene que comprobarlo. Así es, como bien lo dices, es un tema más ideológico que real, porque vuelvo a repetirte, un instituto de científicos de México, de la academia, desde hace varios años hicieron un estudio de qué son los maíces transgénicos y ellos señalan que el maíz genéticamente modificado es inocuo, que llevamos más de 20 años de consumirlos, no hay muestras de daños a la salud, pero tampoco al consumo animal. Entonces, ¿cómo vas a prohibir algo que no hay científicamente comprobado? Y por otro lado, el maíz genéticamente modificado es utilizado mucho por los productores de Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países porque evita usar muchos pesticidas que son contaminantes al medio ambiente. Es decir, este maíz lo que te permite es usar menos pesticidas, pero también es más resistente al tema de la sequía, entonces, y más rendidor. Entonces, vamos en contra de la biotecnología, del avance, y eso también está evitando, porque México no permite la siembra, que nuestros productores, principalmente del centro y norte, puedan usar este tipo de biotecnología, que podría traer muchos beneficios a los productores en México. Eso me parece que es una de las claves, Juan Carlos, si me lo permites decirlo así, de saber, a ver, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? A ver, si estamos metiendo un tema bien relevante que es hay voces encontradas respecto a la decisión que toma el gobierno mexicano y el diferendo que se tiene con Estados Unidos, pero vayamos a la raíz, al problema realmente, ¿cómo está el sector agropecuario en nuestro país en este 2022 y cómo va hacia el 2023? Mira, la realidad es que Perdón, creo que perdimos la señal. Te vuelvo a hacer la pregunta, Juan Carlos. ¿Cómo está actualmente el sector agropecuario en nuestro país? 2022, ¿cómo cierra y cómo va hacia el 2023? Mira, Mitzi, México es el 10º productor a nivel mundial, el 7º exportador a nivel mundial. La balanza agropecuaria ha sido superavitaria. Cada mes y cada año estamos rompiendo récord. Este año vamos a llegar a exportar 48,000 millones de dólares. Es el tercer sector exportador después de la industria manufacturera y automotriz. La realidad, tenemos productores de clase mundial y lo que se necesita es Estado de Derecho, claridad, porque es un sector muy importante que fue muy resiliente. Acuérdate que con todos los temas logísticos México no los tuvo, no hubo problemas en la pandemia de abasto ni nada. Creo que tenemos un sector agropecuario que ha hecho bien la tarea y lo que requiere el sector, tanto productor como comprador, es certidumbre. Y bueno, ¿y cuáles serían entonces estos retos? Porque, a ver, sabemos que también el presidente, el gobierno mexicano no está quitando el dedo del renglón, está parándose básicamente en la misma postura, pese a lo que ya se ha escuchado por parte de Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el reto de este diferendo? Mira, afortunadamente la secretaria de Economía, Buenrostro, se ha visto algunos avances en cuanto a tener que modificar, y ese es el compromiso, y por eso están en Washington, de modificar el decreto, que está mal elaborado, no es claro, no es preciso, y yo creo que eso podrían ser buenas noticias. Esperemos a su llegada de Washington cuáles fueron los acuerdos, y esperemos que en el caso del maíz amarillo se resuelva, pero también que se revise el tema del maíz blanco pues, desde el punto de vista de los costos logísticos. Entonces yo creo que será importante que se modifique este decreto, porque vuelvo a repetir,
los sectores consumidores, principalmente pecuario e industriales, están muy preocupados y eso está provocando que algunas empresas pues, estén pensando dejar de invertir, de crecer ante esta incertidumbre. Estos son uno de los grandes riesgos, ¿no? Que pongamos en tela de juicio el tema de la economía en un momento tan complicado como es este. Tras pandemia, conflicto, todavía Rusia-Ucrania, inflación, en fin, una serie de factores que nos podría ir bastante mal. Así es, y por eso creo que es importante que haya un acuerdo. Creo que el Consejo Nacional Agropecuario ha hecho un trabajo importante de cabildeo con la secretaria de Economía y el secretario de Agricultura. Lamentablemente adentro del gobierno hay visiones ideológicas que hay que romper, porque si no es a través, como tú señalas, con elementos de ciencia, sino nada más en creencias, es muy importante porque está creando muchos problemas, como tú señalas, pues salimos del COVID, traemos problemas de Rusia-Ucrania, el tema de la inflación, pues no le metamos más ruido a algo que es un sector muy importante, que son los alimentos para el país. Sí, que es fuerte, ¿no? El campo mexicano es fuerte, como lo decías hace unos momentos, y algo que funciona, que va bien, no hay por qué tocarlo, no hay por qué modificarlo, a menos de que sea para mejorar. Esta semana tuvimos una plática con Greenpeace a propósito de esto. Ellos fueron los principales que aplaudieron esta decisión del gobierno mexicano. ¿Estás de acuerdo con ellos? En alguna parte dicen, se modificaría, deja tú el daño ambiental para humanos, pero se modificaría la esencia del maíz mexicano. Yo lo que creo, Mitzi, que todos estamos de acuerdo en consumir productos sanos, que no haya riesgos, ¿sí? Y creo que cuando se autorizan este tipo de productos se cumplen todos los protocolos. Yo no creo que el gobierno americano, de Estados Unidos, de Argentina, los que producen genéticamente modificados, ¿no?, sean irresponsables de autorizar algo que haga daño. Entonces, también mis amigos de Greenpeace también tienen que moderarse, porque la realidad por parte de ellos tampoco hay elementos científicos, hablan que por ahí hay algunos documentos, pero hechos reales científicamente no se tienen, y creo que no hay que jugar con el abasto nacional y crear este tipo de incertidumbre, siendo que México es importador, el segundo comprador de maíz amarillo. Y para darte otro dato, no nada más maíz amarillo, de todos los granos, México importa más de 38 millones de toneladas. Entonces no podemos jugar con el abasto nacional y también con lo que nos da de comer todos los días a los mexicanos. Nos ponen en riesgo básicamente a todos. De pensarse, hay que esperar cuáles son las decisiones que se toman, a qué acuerdos se llegan, esperemos que lleguen a buen puerto. Juan Carlos Anaya, muchas gracias por esos minutos con el auditorio de Mega Noticias. Gracias, Mitzi, estamos a la orden y con el gusto de platicar contigo.